quiero presentarme a ustedes. Mi nombre es Víctor Vicente Poma Vega. Tengo 70 años, soy huancaíno desde mis ancestros y la experiencia misma me ha enseñado a mí muchas cosas, lo cual yo valoro a quienes tienen experiencia porque eso se gana a través de los años. Pero el día de hoy vamos a venir a conversar, a comentar acerca de este cuento que verdaderamente tuvo mucho auge, casi en medio Perú. Lo que por décadas fue un mito o leyenda macabra acaba de convertirse en la más cruel y sanguinaria realidad. A continuación, la segunda parte del testimonio exclusivo de Marcos Beramendi, el principal acusado en el caso de la banda de los denominados pistacos. La policía de Huánuco ha encontrado 60 víctimas, 60, o sea, es una masacre brutal, 60 muertos, ¿no? De personas que han sido asesinadas por una banda de pistacos, que los pistacos son unos personajes míticos, ¿no? Casi siempre rubios, casi siempre gringos, que matan a la gente para sacarle la grasa. Nos remontamos a épocas de los españoles. En aquella época, los tunantes españoles que venían por toda esta zona cometían una serie de abusos, entre ellos asesinatos que iban pues desde rivalidades por el amor de una doncella o también por quitarse las herencias o las dádivas que le daban los españoles mayores. Esto conllevó para poder dejar impune aquellos asesinatos, se creara el misterioso pistacos que había en la época de mis abuelos. Ellos me comentaban de que el pistaco apareció cuando llegó el ferrocarril de Lima a Huancayo y luego cuando el ferrocarril que pasó para Huancavelica. A nosotros nos comentaban toda una historieta de que el pistaco habían encontrado, por ejemplo, en un lugar que se llama La Cima, que es una intersección de la carretera que va a Junín y el desvío a mi zona de origen, y en ese lugar nos señalaban que habían encontrado cabezas, parte de las manos, ropa ahí a la vera de la carretera, entonces, y a nosotros nos atemorizaban, ¿no? Todo empezó tras la captura de 2 presuntos traficantes de órganos señalados como pistacos. Según vecinos, los supuestos pistacos fueron intervenidos cuando trataban de llevarse a 2 menores de la zona. Han capturado a 2 presuntos pistacos, personas que se dedicarían al tráfico de órganos, a la extracción de grasa de seres humanos mediante asesinatos. Agradecidos pobladores de Sicaya tomaron la comisaría de la zona durante la noche para realizar lo que llamaban justicia popular contra los intervenidos que estaban bajo arresto, acusados de ser traficantes de órganos. Un gran contingente policial resguardaba la comisaría para evitar que los pobladores ingresaran al lugar para poder hacer justicia popular, por lo que se registró conatos de enfrentamientos, el cual dejó a varias personas heridas y un detenido. Pero comencemos por saber lo que realmente significa pistaco. Pistaco viene del denominativo del quechua huanca, que significa pistar, asesinar. Incluso nos señalaban que los carros que venían con la marca Volvo, unos camiones grandes de entonces, esos conductores eran los pistacos, y nosotros cuando salíamos para salir o ir al centro educativo, a la escuela, nos encontrábamos caminando para ir los lunes o los otros días y veíamos esos carros. Nosotros de hecho nos íbamos a esconder entre el licho, entonces era un hecho de temor. Usualmente se usa este tipo de distractor para ocultar problemas de nuestra sociedad. Es decir, sirve como una cortina de humo para que la prensa y la población dedique el máximo de su atención a estos sucesos falsos y de esta manera se deje de informar lo verdaderamente importante. Pero nos preguntamos, ¿qué era lo que acontecía en ese momento? No hay que ser adivino para saber que lo que sucedía en ese momento era el tema de la revocatoria de nuestro actual gobernador regional, Ángel Unchupayco Canchumani, además del ataque verbal que este habría sufrido por incumplir su promesa respecto al puente Comuneros, esto entre otras perlas de nuestra política local.
Es así que enrumbamos hacia Sicaya para recoger la información. Se habla de supuestas desapariciones, así que quisimos aclarar estos supuestos con el general de Brigada Policía Nacional del Perú, Jesús Moisés Ríos, quien coincidentemente visitaba la comisaría de este distrito y muy amable nos atendió. Nos encontramos aquí con el jefe de la Policía Nacional, con el general Ríos, quien ha tenido a bien el día de hoy recibirnos en su oficina. General, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos, por darnos la oportunidad de que usted pueda expresarse y que la población pueda escucharlo. Buenas tardes, señores periodistas. Como usted bien lo ha dicho, soy el general de la Policía Nacional, Jesús Moisés Ríos Ibarco, jefe de la región Junín. Quiero dejar en claro que los hechos luctuosos que se presentaron el día 15 fueron producto de un psicosocial que se generó por un grupo de personas que fueron propalando, me dicen, me dijeron, me han dicho, etcétera, etcétera. Y ese psicosocial obedece a una presunta intervención por ellos mismos de dos personas a las cuales tildaron de traficantes de órganos pistacos. Eso se degeneró de tal manera que toda la población a las 19 horas, un promedio de 800 personas estaban atacando a la comisaría, pretendieron quemar el vehículo, lo incendiaron, le rociaron gasolina, el personal, autoridades de la localidad, el alcalde, el subprefecto y otras exhortaron a la población para que no deponga esa actitud tan hostil y agresiva. Se retiraron. A las 22 horas aproximadamente volvieron a atacar, querer prender fuego al patrullero e ingresar a la comisaría para incendiarla y sacar a los detenidos. ¿Y dentro de la comisaría habían autoridades, habían personalidades? Se encontraba el alcalde de Sicaya, el señor Javier Lindo, general, y la subprefecta y otras personas notables de acá de la zona. Sí. Nosotros lo único que hemos hecho es cumplir con nuestro deber. No quiero dejar en claro que en ningún momento se ha utilizado armas de fuego letales. Lo único que se ha utilizado ha sido la exhortación y el uso gradual de la fuerza, material lacrimógeno y finalmente escopetas perdigoneras. Lamentablemente, al parecer un objeto extraño se alojó en la parte del cráneo del joven Cente Capani, quien el día de domingo ha fallecido. Y bueno, nosotros nos solidarizamos y bueno, también estamos bastante acongojados por lo que ha pasado y asumimos las investigaciones que se tienen que dar, por cuanto vuelvo a enfatizar, la población lo que pretendió hacer, y asusada porque la población de Sicaya es una población bastante pacífica, atacar e incendiar la comisaría como pretendió hacerlo con el vehículo patrullero. Quiero también aclarar que en todo el departamento de Junín no existe una sola denuncia de restos de cadáveres, llámese brazos, piernas, cabezas, manos y otros, que haya ameritado una denuncia o en su defecto la participación de la policía y obviamente con ella la del Ministerio Público para hacer el levantamiento de esos órganos. Este es un hecho sui generis, si se puede decir, de psicosis e histeria colectiva a través de ese psicosocial de esa leyenda urbana llamada los pistacos. No existe, y como vuelvo a enfatizar, tampoco técnica y científicamente no tiene asidero, por cuanto extraer un órgano de una persona para trasplantarla ahora a otra se requiere de un instrumental tecnológico de vanguardia con mucha asepsia y un lugar con profesionales médicos especializados en ese tema de trasplante de dicho órgano. Y además que los órganos entran en descomposición a las horas. O sea que, ¿de qué estamos hablando? Esto no existe. Yo ruego, invoco a los amigos periodistas que me ayuden a trasladar a la población un estado de confianza, toda vez que la población sigue atemorizada, porque en algunos medios
se propagaron en su oportunidad esta leyenda urbana de los pistacos que no existe. Y obviamente ellos les asiste ese temor por algo que no existe. Este famoso pistaco tuvo en vilo por mucho tiempo a mucha gente de esta región. Muchos se escudaron en ellos para cometer asesinatos y la gente, por supuesto, que lo tuvo mucho miedo. Esto en vez de desaparecer, se agiganta. Esto se apropia de toda la región, especialmente aquí en la región central. Y luego pues el señor se encargaba de sacarle la grasa a la persona, sacarle todo lo beneficioso y que el resto del cuerpo, incluso que la carne, esta persona se la comía, ¿no? Hace 2 meses, un grupo de agentes de la División de Secuestros de la DIRINCRE viajó a Huánuco para indagar por las constantes desapariciones de personas de escasos recursos económicos. Después de un paciente trabajo de inteligencia, la policía pudo constatar que las víctimas eran cruelmente asesinadas y la grasa comercializada a una empresa alemana ligada al rubro de los cosméticos que pagaba entre 6 y 10 mil dólares. Lo lamentable es la pérdida irreparable de una vida humana. Un joven de apenas 16 años, quien comenzaba a vivir, fue la víctima de este penoso psicosocial que desató la histeria colectiva en los pobladores del distrito de Sicaya. El pistaco toma una parte muy trascendental en la lucha de fuerzas con todo el personal que había llegado para trabajar en este ferrocarril. Porque ustedes saben que en este ferrocarril trabajaron chinos, ingleses, alemanes, japoneses, una serie de inmigrantes, porque para la época era una majestuosa obra hacer un ferrocarril, el ferrocarril más alto del mundo, y pasar el túnel de Infernillo, que costó muchísimas vidas. Entonces ahí se afianció lo que era el pistaco, porque entre rivalidad de ellos, que no se entendían ni la forma de expresión, porque cada grupo hablaba su idioma, habían enfrentamientos, habían reclamos, habían peleas, y en eso terminaban asesinando a alguien. Y para quedar impune, para tapar todo esto, decían el pistaco la ha matado. Entonces empiezo a encontrar algunos acercamientos, buscando algunos libros, contactando con otras personas del área de sociales. Empiezo a encontrar que esto era un hecho de un control que se hacía anteriormente, ¿no? Entonces encuentro que el cuento o el mito del pistaco se hacía con la finalidad de que en algunos lugares se hacían sembríos grandes, o de repente se tenían cosas como animales y todo, y por controlar esto, para que los amigos de lo ajeno, los rateros, no se lleven los bienes, contaban y hacían correr estos mitos. En esa época justamente corría esto, y corrían no solamente estos mitos, ¿no? También el mito del condenado, el mito de las cabezas que ruedan, el mito del alma, y una serie de mitos que realmente utilizaban para a los niños asustarnos, y entre los mayores también incluso asustarlos, ¿no? Para que no pudieran salir fuera de este horario, y era pues la finalidad que no se pueda perder estos granos o lo que ellos habían hecho, habían sembrado, y para la cosecha no perderlos en todo esto. Eso es lo que yo podría confirmarles de lo que muchos de mis abuelos huancas legítimos de esa época, también a quienes yo pude invitarles a la conversación,
o si había algunos restos que hayan podido encontrar de estos pistacos, pero no. La verdad es de que podría decirles, no ha sido así porque hubiesen habido pruebas, hubiesen habido vestigios de los seres humanos que han sido sacrificados por los pistacos. Bueno, es otra cosa, pero no ha pasado en el fondo nada de eso. Por eso es de que yo en esta forma de conversación también les manifiesto a ustedes jóvenes de que no hemos tenido esos inconvenientes. Se ha hablado, sí, eso sí. Entonces quedó como una leyenda, quedó en el conocimiento del pueblo como si fuera una historia nefasta que nunca existió. Pero en el corazón de nuestro sabio pueblo siempre hasta hoy existe ese temor de que en algún camino, en alguna ruta, te puedes tocar con ese siniestro pistaco que te puede cortar la vida. Se inventaron algunas herramientas, decían que tenía una especie de látigo con filo que a 2 o 3 metros te sacaba el cuello o te sacaba un brazo y no podías defenderte. Y si podías escapar, también de igual manera, era una especie de cuchillo eléctrico que te pasaba y te quitaba las 2 piernas. Entonces, de cualquier manera el pistaco te mataba y te sacaba toda la grasa. Pero no pasó de ser simplemente un cierto rumor, como volvemos a repetir, para poder tapar los asesinatos de la época. Eso es cuanto se puede hablar y se puede decir de lo que es el siniestro pistaco, que cuidado, que puede estar atrás de la puerta de casa.